Ser podcast. Hola, soy Ángeles Oliva. Junto a Toña Medina hacemos Por el Principio. En este episodio escuchamos a María Blasco. La bióloga molecular nos cuenta cómo creció en una aldea de Alicante donde las puertas de las casas estaban siempre abiertas. Una infancia de libertad y contacto con la naturaleza donde ya mostraba mucho interés por saber cómo funcionan las cosas. María, ¿dónde estás? Voy. ¿Dónde estabas? No te veía. He ido a buscar ramas para hacer el techo. Mira todo lo que traigo. ¡Qué bien! Yo estoy intentando encajar estos 2 palos, pero necesito una piedra más plana. Déjame a ver si puedo yo. Nada, necesitamos una piedra más plana. Voy a buscar una. Espera, ayúdame antes a atar las ramas. Vale. Coge la cuerda que está ahí, donde mi jersey. Va a quedar genial. Esta tarde volvemos con las demás y la terminamos. Sí, pero de momento es nuestra casa secreta, que como se enteren los pequeños, vienen y la desmontan. Hacíamos casas encima de los árboles, ya digo, éramos un poco así, hacíamos trastadas, pues hacíamos cabañas, casas, íbamos ahí explorando las ramblas, que son como cauces de ríos secos, que ahí hay bastantes en la zona esta de Alicante. Y bueno, estábamos pues eso, muy en la naturaleza y jugando pues más parecido a Pippi Lastrum que, que a otras cosas. Esa niña que se subía a los árboles es una de las científicas más prestigiosas de España. María Blasco es una bióloga molecular que dirige el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Es referente mundial en el estudio de los telómeros, los extremos de los cromosomas, y la enzima que los controla, la telomerasa, y su relación con el cáncer y el envejecimiento. Ha conseguido, gracias a la amplia divulgación de sus trabajos, popularizar estos términos. María Blasco ha publicado más de 200 artículos en las revistas científicas más prestigiosas del mundo. Ha sido reconocida con diversos galardones y distinciones de instituciones científicas internacionales. Su vida empezó en una pequeña aldea de Alicante, jugando en el campo y ayudando a sus padres en el trabajo con las uvas y las almendras. Unos padres que siempre le animaron a estudiar y a perseguir sus sueños. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. María Antonia Blasco Maruenda, conocida como María Blasco, nació en 1965 en Verdegás, una pedanía de Alicante, muy cerca de la ciudad, una aldea dedicada a la agricultura en la que la mayoría de los habitantes eran familia. María era buena estudiante, tenía mucha iniciativa y determinación, era creativa y le gustaba ver cómo funcionaban las cosas. En su familia era un valor la cultura y el conocimiento. Sus padres querían que ella tuviera los estudios que ellos no habían podido tener. Desde muy pequeña le animaron a estudiar y llegar a la universidad. Le decían que lo único que no le iba a quitar nadie en esta vida era el saber. María Blasco vivió una infancia en conexión con la naturaleza. Tenía un grupo de amigas con las que jugaba en el campo. Pasaban todo el día en las calles, que entonces eran de tierra. Éramos 4 amigas, más o menos. No teníamos la misma edad porque es muy difícil en un pueblo tan pequeño que coincidas con más gente de tu edad. Pero bueno, más o menos había un año de diferencia y éramos inseparables y siempre estábamos jugando juntas. Pues muy feliz, muy libre, porque nos dedicábamos ahí el grupito de amigas pues a subir a los árboles, a jugar por el campo, entonces con muchísima libertad. Que el grupillo de amigas sí que tenía tendencias a intentar proponer cosas, organizar. Sí, soy un poco, me gusta proyectar así al futuro. Pues siempre he sido una persona muy inquieta, siempre me ha gustado mucho explorar, averiguar cómo funcionan las cosas, crear, pues eso. Y eso supongo que es el origen de mi interés por la investigación, ¿no? Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo. Pero qué guapa estás, Nancy. Vamos, nena, a desayunar. ¿Sabes Nancy lo que te y digo, tú. Nancy?
Dos buenas amigas. Y bueno, pues yo a mis padres siempre les pedía juegos, pues un juego de química, una cosa para dibujar, bueno, en fin. No me gustaba y de hecho no me regalaban nunca, jamás me regalaron ninguna muñeca ni nada parecido. Pero bueno, mis amigas tampoco, éramos pues eso, nos gustaba mucho, pues eso, ser creativas y jugar mucho en la naturaleza. La madre de María Blasco se llama Adela Maruenda. Trabajaba como costurera y en las tareas domésticas y el cuidado de los hijos. Es una mujer independiente y con inquietudes. Pues una persona muy, muy positiva, también que siempre nos ha dado mucha libertad, una persona muy independiente, que le gusta, ahora no puede y está muy fastidiada ahora porque no puede hacer los viajes estos del inserso, porque a ella le encanta salir por ahí, viajar. Ella trabajó, sí, de joven, pues aprendió con otras chicas del pueblo, pues aprendieron a costura y entonces ella pues hacía vestidos, trajes y bueno, también después pues se ocupaba de la casa, los niños, etcétera, que también es un trabajo, ¿no? Después mi madre también tenía la ayuda de su madre, o sea que mi madre no estaba sola con un bebé. Yo de hecho recuerdo de pequeña mucho tiempo estar con mi abuela y supongo que mi madre pues tenía bastante libertad. Tampoco recuerdo a mi madre todo el rato cuidándome, más bien me quedaba con mi abuela, con lo cual yo creo que en este sistema también la crianza de los niños es más fácil porque hay más personas. Por fin se ha dormido Enrique. Pobrecito. ¿Tiene mucha fiebre? Menos que ayer. La siesta le vendrá bien. Sí, hija. Tú aprovecha y descansa un poco, que esta noche no has pegado ojo. No, madre, que le ayudo con algo. ¿Está haciendo dieta? Sí. Ponte con las zanahorias si quieres, pero al menos córtala sentada, hija. Sí. Tranquila, madre, que estoy bien. Sí. Mamá, ¿dónde está mi chaqueta roja? Shh, baja la voz, que está tu hermano dormido. Vale. ¿Has visto mi chaqueta? Está para lavar. Ponte la marrón. ¿Es que vas a salir? Sí, me voy a jugar con la Marta. Muy bien. No vayáis a las minas, ¿vale? No, mamá, que ya lo sé, siempre me lo dices. Ya, hija, es que es peligroso. El otro día se metió el Alex con sus amigos sin decir nada. Se enteró su padre porque les vio el Aurelio. Si os caéis por ahí puede ser una desgracia. Ay, los niños no ven los peligros como nosotras. Ya, madre, pero por eso hay que insistir, aunque sea una pesada. Nada de ir a las minas, ¿me has oído? Vale. Llévate una manzana, por si luego tienes hambre. Toda la familia vivía en la casa de la abuela materna, una costumbre en la zona en aquella época. Esta abuela se llamaba Adela, como su madre. Mi abuela materna era quien mandaba en casa. La zona esta de Verdegas es un matriarcado en el sentido de que, bueno, cuando se casaban las chicas, los maridos iban a vivir a casa de los padres de ella. Que siempre he pensado que es un sistema muy seguro para las mujeres, porque las mujeres seguían en su casa, digamos, y era el marido el que estaba un poco de invitado, ¿no? Y entonces yo siempre he vivido esto en casa la casa de mi madre era la casa de mi abuela era la que mandaba en casa, ¿no? Sí, mi padre no podía decir ni una palabra más alta que la otra porque mi abuela le ponía de patitas en la calle, es decir, que es un sistema muy matriarcal. También mi abuela sí que era una persona que no le gustaba nada ir a ningún lado, era una persona que estaba feliz metida en su casa y le gustaba leer y todo esto, pero sí que tenía un carácter que ella no necesitaba ir a ningún lado. Yo ahora lo comparo con personas que les gusta estar todo el día delante del ordenador y que no necesitan salir.
El padre de María era Enrique Blasco. Se había criado con su madre, ya que su padre desapareció cuando él era muy pequeño en la Guerra Civil. Cuando María era pequeña, su padre ya no vivía de la tierra, trabajaba en la oficina de una empresa. Mi padre estaba pues trabajando como de encargado en San Vicente del Raspeig. Hay una gran fábrica de hormigón, de cemento, que de hecho es famosa porque creo que han hecho puentes importantes en el norte de Europa, del cemento este. Entonces mi padre pues se encargaba de llevar a veces la logística, de mover camiones, etcétera. Pues era una persona que nos daba muchísima libertad, que siempre fomentaba nuestra independencia y que estudiáramos, etcétera. También es verdad que en aquella época, pues mi padre, pues supongo que como otros padres, eran un poco más distantes. Yo recuerdo ver a mi padre cuando llegaba del trabajo, brevemente, porque después nos íbamos a dormir pronto, etcétera, ¿no? Pero ya de más mayor, pues sí que era alguien que siempre me animó. Yo me fui a los 18 años, me fui a estudiar a Valencia, después me vine a Madrid. Siempre me animaba a ser independiente, vamos. No, porque él no llegó, yo creo que ni a conocer seguramente a su padre, porque creo que él debía ser un bebé o un niño muy pequeño cuando murió desapareció su padre en el frente del Ebro, ¿no? Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. La dictadura franquista premió a los vencedores. 4 meses después de terminar la guerra civil, un decreto obligaba ya a las empresas privadas a cubrir el 80% de sus vacantes con excombatientes. Se les dieron puestos de alguacil de juzgado o de sereno y las concesiones de estancos, gasolineras o administraciones de lotería. La arbitrariedad y la corrupción reinaron en un reparto de privilegios que ayudó a muchos a sobrevivir en la posguerra e hizo ganar adeptos al régimen franquista. Mientras tanto, las mujeres republicanas sufrieron una doble victimización. A la pérdida de maridos, hermanos o padres hay que sumar la represión y el castigo. Sufrieron todo tipo de vejaciones, fueron rapadas, humilladas, paseadas por el pueblo, obligadas a ingerir aceite de ricino y asesinadas. Vieron cómo se desvalijaban sus casas y se les hacía pagar multas enormes por las que les embargaban tierras y comida. El hambre fue devastadora. No se puede calcular cuántas murieron de inanición o de enfermedades relacionadas con la vida de penurias y miseria. Con los maridos muertos o en la cárcel, tuvieron que hacer trabajos duros y a menudo pagados solo con comida. El abuelo materno de María Blasco, José, fue herido en la guerra. El abuelo paterno, Enrique, había desaparecido en el frente del Ebro. Desaparecido, es decir, nunca, no desapareció. Mi abuela, su mujer, ni cobraba ninguna pensión ni nada porque su marido había desaparecido y punto. Y lo sabía más o menos lo que había pasado por compañeros que estaban con él y que le describieron a mi abuela pues que había caído una bomba donde estaba y que no había sobrevivido nadie. Con la llegada de la democracia, el gobierno de Adolfo Suárez puso en marcha las primeras medidas de reparación. 2 decretos de 1978 concedieron pensiones a los españoles fallecidos como consecuencia de la guerra y fijaron las pensiones de las viudas. Sus beneficios afectaban no solo a los muertos en la guerra, sino también a los ejecutados, paseados y desaparecidos en el frente de combate. No obstante, para demostrar la condición de viudas, había que superar un proceso burocrático muy lento que hizo que algunas fallecieran antes de llegar a percibir la pensión que les correspondía. Esas pensiones logradas, en todo caso, tuvieron que ser reivindicadas por los colectivos de viudas y de exmilitares republicanos que demandaron su equiparación con los vencedores. Durante 40 años, esas viudas estuvieron condenadas a la pobreza sin pensiones ni ayudas. Muchas tuvieron que recurrir a la mendicidad.
Otras tantas se fueron de sus pueblos para dejar de ser señaladas. La abuela paterna de María Blasco se fue a Alicante a ganarse la vida. Pues supongo que sus padres la ayudaban. Después ya yo recuerdo que alquilaba habitaciones en su casa a gente que necesitaba estar en Alicante y básicamente creo que pues eso, no cobraba ninguna pensión y creo que eso fue cuando ya llegó la democracia, que al final sí que le pagaron algún tipo de pensión, etcétera. Pero era una lucha que ella tenía, ¿no? Sí, yo creo que aquí era básicamente todo republicano. Creo que el alcalde sí que he oído alguna historia de que el señor que era alcalde después, pero eso fue ya después. Sí que hubo, pues no fusilaron a nadie ni pasó nada de esto, pero bueno, después te obligaban, según me decía mi abuela, obligaban a salir en la procesión o te obligaban a hacer ciertas actividades religiosas. De hecho, mis abuelos maternos ni siquiera se casaron porque eran muy modernos en este sentido, pero vamos, que sí que hubo, pero yo creo que fue muy light porque ahí era básicamente todo republicano hasta el final, no pasó como en otros sitios a lo mejor. Por el principio, María Blasco, Cadena SER. El Instituto Español de Emigración cifra en 1 millón de personas la emigración que entre 1959 y 1973 salió de España a distintos países europeos, aunque si se suman los irregulares, el cálculo podría subir a los 2 millones. Desde las grandes ciudades como Madrid, Zaragoza, Valencia o Bilbao, se viajaba en tren o autobús hasta Irún, Portbou y Cerver para continuar en tren a París, desde donde desviarse a otras ciudades o países. En los años 60, las mujeres protagonizaron hacia Francia una primera salida al exterior sin una tutela masculina, para trabajar como empleadas del hogar o porteras. Rompían así con la imagen otorgada por el franquismo como amas de casa y cuidadoras y también con la presión colectiva que solo veía peligros para ellas. En 1968, Francia albergaba en torno a 600.000 españoles y casi la mitad eran mujeres. Mucha gente de esta zona, yo creo que con la guerra civil se fueron a Francia, incluso antes. Y bueno, había varias familias que tenían familiares en Francia y en verano solían venir. O sea, había mucha relación con Francia porque hubo mucha emigración de esta zona a Francia. Yo creo que fue antes de la guerra civil, seguramente iban a buscar trabajo y algunos se casaron allí, se quedaron y entonces venían en verano. Yo también todos los veranos venían mis primos de Francia, una tía mía se fue a Francia joven, se casó con un francés y todos los veranos venían mis primos y eso también era un añadido más de cosas nuevas, etcétera, y de incluir nuevas gamberradas, digamos, en las cosas que solíamos hacer. Verdegás es una pedanía de la ciudad de Alicante formada por varios núcleos de población. En el siglo XX tuvo una importante tradición de fútbol. En 1933 se fundó la Unión Deportiva Verdegás. Todo el pueblo solía acudir al campo de fútbol a ver jugar al club de la Copa San Pedro, el torneo de fútbol amateur más antiguo del fútbol español, en el que jugaban equipos de Alicante. En 2011, Verdegás, a través del Ayuntamiento de Alicante, renombró la céntrica calle Herradura como Doctora María Antonia Blasco Maruenda. El pueblo tiene una asociación vecinal llamada La Pau, muy activa, que desde hace años reclama servicios básicos de los que carecen, como alumbrado público, alcantarillado, ampliación de suelo urbano para construir casas o la construcción del colegio para 700 alumnos que figura en el Plan General de Organización Urbana. Bueno, pertenece a un distrito rural de Alicante. No hay ni ayuntamiento, son unas 300 casas, es el campo y allí no hay hospital ni centro de salud. El núcleo principal de Verdegás tiene una parroquia en honor a la Santísima Trinidad. Sus fiestas patronales, como en la mayoría de las poblaciones de España, son en agosto.
En ella se celebran verbenas, pasacalles y distintas actividades festeras tradicionales. Mi familia era importante porque mis padres se casaron el 15 de julio, entonces celebrábamos también pues, su aniversario. Y bueno, pues yo recuerdo que lo pasábamos muy bien. Especialmente había un día que había una especie de cabalgata de disfraces caseros y entonces era como una especie de competición casi, ¿no? Porque había que ser muy creativo y era todo casero, hecho a mano. Y bueno, yo recuerdo eso, que lo pasábamos muy bien. En casa de mi madre la puerta está siempre abierta. Las vecinas entran y salen a todas horas del día, es decir, no tiene nada que ver con una ciudad. Es un mundo abierto, donde las casas están abiertas, además siendo el Mediterráneo y haciendo buen tiempo. Y ya digo, es muy difícil tener intimidad a veces, porque la gente entra y sale de las casas. Yo creo que es un pueblo y una mentalidad muy tolerante, yo creo, en general en el Levante. Pero sí que es verdad que es difícil tener tu propio espacio porque hay, bueno, pues eso, hay mucha cercanía. María, despierta, hija. Es de noche. Sí, hoy vamos a por almendras, ¿te acuerdas? No, por favor, un ratito más. Venga, no puede ser. Si te duermes ahora, luego te costará más levantarte. Pero mamá, es que estoy durmiendo. Venga, hija, tu hermano ya está desayunando y tu padre cargando el coche. Tienes que levantarte ya, venga. Enrique ya está despierto. No me lo creo. Pues ahí lo tienes, más despierto que un búho. Yo creo que le gusta variar, aunque luego se queje. Yo ya tengo agujetas de solo pensarlo. Venga, que hay que dar ejemplo de hermana mayor. ¿Oye? ¿Y este agujero que tienes aquí en el pantalón? ¿Dónde? Aquí detrás, mira. Ah, pues no lo sé. Pues aquí está difícil de coser. Quítatelos y ponte otros. Esta tarde los arreglo. Adela, ¿ya estáis listas? Ya está aquí tu padre. Venga, date prisa. Pero bueno, aún estáis así. Se nos va a echar el día encima. Aún tengo que desayunar. No da tiempo. Vamos. Llévate algo y te lo comes en el coche. Los abuelos de María Blasco habían sido agricultores. Su padre ya no vivía de la agricultura, pero seguía conservando campos de almendros, viñas y olivos, y María y sus hermanos iban desde muy pequeños a ayudarles en las tareas del campo. Ella valora positivamente ese contacto con la tierra. Su generación, aunque incluso mi padre también se encargaba todavía de mantener los cultivos, sobre todo de almendros y viñedos, que es lo que tenía mi familia. De hecho, uno de mis bisabuelos pues tenía una bodega y hacía vino, y todavía están pues todos los utensilios, etcétera, para hacer el vino. Ya la generación de mis abuelos, aunque mantenían la tierra, ya no vivían, ya no eran agricultores, lo mismo que la generación de mis padres. De las aceitunas es algo bastante sencillo porque tampoco hay tantas, pero cuando era pequeña sí que ayudábamos a mis padres. Mis padres tenían bastantes almendros y viñedos que él también había aumentado, o sea, había plantado, etcétera, aunque él trabajaba solo los fines de semana en el campo, pero le gustaba mucho, y entonces nosotros sí que ayudábamos en el tiempo libre. Yo recuerdo muchas veces salir del cole o del instituto e irme a la viña, que estaba mi madre con más señoras que habían contratado pues para Icebruz uva de mesa. Entonces hay que poner, por ejemplo, unas bolsas de papel. Es bastante trabajoso. Entonces yo iba a ayudar, y además me lo pasaba muy bien porque pues que era muy divertido estar allí oyendo lo que hablaban, ¿no? Y lo del viñedo me gustaba mucho. Por ejemplo, la recogida de almendras, que es en agosto, que hace muchísimo calor, eso no me gustaba nada, porque había que madrugar mucho. Teníamos que madrugar, ayudábamos a mis padres, a veces venía gente también a ayudar, y bueno, a las 12 ya estábamos en casa, porque no se podía, del calor en agosto hace muchísimo calor, ¿no? La almendra es un cultivo tradicional en el Mediterráneo. El agricultor vende la cosecha en almendra cáscara, es decir, el fruto una vez quitada la corteza, también llamada pellejo o capote.
La recolección de almendros se debe hacer en el punto idóneo de madurez, para no dañar la cáscara del fruto durante el proceso de pelado. Es una tarea que actualmente se ha mecanizado, pero que antiguamente se realizaba a mano. Que sí que la pelábamos con una piedra después, pero eso fue, digamos, yo recuerdo como poco tiempo. Después ya se compró una máquina peladora y se hacía, digamos, más fácil que las pelaba. Y bueno, después se secan y se venden, ¿no?, al peso. María Blasco estudió primaria en el colegio público de su pueblo. Niños y niñas de distintas edades estaban en la misma clase. Sí, estábamos todos mezclados en la misma clase, es decir, que habíamos niños de distintas edades que estábamos en la misma aula. Y bueno, tengo buenos recuerdos, la verdad. Tuvimos muy buenos profesores, profesoras, eran todo mujeres. Pues yo creo que de la que mejor recuerdo tengo, con la que aprendía pues las matemáticas, que después me apasionaron y todo esto, se llamaba Julia. Sí, a mí las matemáticas me gustaban, se me daban bien, y desde muy pequeña me gustaban los números. Buenos días, Miguel. Buenos días, ¿qué tal? No llevará esperando mucho, ¿verdad? No se preocupe. Hola, María. Hola. Ven, sube. Aún falta por venir la Lorena, ¿no? Hoy no viene. Me llamó esta mañana su madre, que está enferma. Ay, pobre. Luego le preguntaré a ver qué tal está. Mira, me han regalado este cuaderno por mi cumpleaños. ¡Qué chulo! ¿Y qué tal está su mujer, Miguel? Bien. Ya sabe que falleció hace poco su madre, y ahí está, con su pena. Pero va bien. Mándele saludos de mi parte. Lo haré, gracias. A ver, por ahí detrás. ¿Estáis listas? Hoy vais a ir bien anchas, ¿eh? Sí. Venga, pues nos vamos. Adiós, señora Adela. Adiós. Sin embargo, secundaria ya tuve que ir al pueblo más cercano, que se llama San Vicente del Raspeig. Y ahí recuerdo que como no había transporte ni nada para llevar a los niños al colegio, pues mis padres y otros padres pagaban un taxi que venía todos los días, nos recogía y nos llevaba al cole y nos traía después de vuelta. Mis padres siempre habían, y yo creo que en general, ¿no?, en toda la zona esta bueno, en mi pueblo por lo menos, se valoraba mucho la educación y la cultura, y como, bueno, pues supongo que ellos no habían podido ir al instituto y todo esto, pues era importante para que sus hijos sí que lo hicieran. Y bueno, como no había ahora sí que hay un cole que lleva a los niños, un autobús, ¿no? Después sí que hubo un autobús que nos llevaba a los niños al instituto, al cole, etcétera, pero en su momento pues no. Y bueno, pues se organizaron los padres para poner este servicio de taxi. Sí, recuerdo que el tiempo que fuimos en taxi era el mismo señor que venía y nos recogía y nos llevaba, y después ya se puso un autobús que recogía a los niños de las distintas partidas rurales, que íbamos todos como al mismo colegio que había en San Vicente del Raspeig. Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban. Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis. Posteriormente será facilitado un comunicado médico detallado por el equipo que habitualmente ha asistido al jefe del Estado.
Yo recuerdo, de hecho, el día que murió Franco, la profesora esta, Julia, nos dijo, bueno, hoy no hay cole. Y bueno, pues fue muy aséptica. Dijo, se ha muerto este señor, que es el tal, y entonces no va a haber cole. Podéis iros a casa. Cuando fui a casa, mi familia estaban celebrándolo. Estaban hablando con mi tía de Francia y estaban abriendo botellas de cava. Vamos, es lo que recuerdo. Por el principio, María Blasco, Cadena SER. Hoy en día, en el pueblo donde hizo el bachillerato, San Vicente del Raspeig, hay un instituto que lleva el nombre de María Blasco, y en el suyo, en el que ella estudió, han puesto su nombre a uno de los laboratorios de investigación. Ella ha ido de adulta un 8 de marzo a dar una charla para hablar de su carrera y de la igualdad de género en la ciencia. Estudiaba temas que me interesaron, ¿no? Los profesores eran muy buenos. He tenido ocasión de reencontrarme con ellos, con algunos de ellos hace poco, y la verdad es que me doy cuenta de que fomentaban mucho la creatividad. Teníamos hasta un pequeño periódico. Me recordaba el profesor de historia que me encantaba participar en ese periódico, yo no me acordaba. O sea, es decir, que se fomentaba mucho la discusión, la creatividad, etcétera. Y tengo buen recuerdo. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de ¿Qué pasa? No. ¡Quieto todo el mundo! El general Alfonso Armada había entrado en el Palacio del Congreso de los Diputados alrededor de las 12 de la noche, acompañado, entre otras personas, de otros dos generales, los generales Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil, y Sáenz de Santa María, inspector de la Policía Nacional. A estas alturas de la noche, de acuerdo con los datos que se han dado a conocer, está claro que el Partido Socialista Obrero Español ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta... Bueno, pues el debate también era algo, había pasado una transición, estaba cayendo, la Unión Soviética estaba ya de capa caída, entonces había muchos temas que eran interesantes, ¿no? María Blasco es la mayor de 3 hermanos. Yo me llevo 4 años con mi hermano Enrique y con mi hermana Adela 12 años. Mi hermana Adela nació, cuando yo ya era adolescente, bastante mayor. El tiempo que había entre uno y otro era bastante grande. Yo al final tenía mis amigas y yo no ejercía de hermana mayor mucho. ¿Has metido el aceite al final? Sí, lo he puesto en el maletero. Vale, pues vamos primero a casa de mi madre y se lo dejamos. María, ¿tienes ganas de ver a la abuela? Sí, papá. Luego quiero ir a la tienda de Carlos, tengo que comprar unas toallas. ¿Falta mucho para llegar? Nada, hija, si Alicante está aquí al lado, ya lo sabes. Es que me aburro. Venga, que ya llegamos. En 10 minutos estamos allí. ¿Ponemos algo de música? Toma, elige. No tienes nada nuevo. No, el otro día miré en la gasolinera, pero no había nada interesante. Pues vaya rollo. ¿Y si ponemos Boney M? Sí, pon Boney M. Búscalo, que estará por ahí. Aquí no está, papá. Mira en la guantera, Adela. Pero qué lío tienes aquí montado, no te cabe un alfiler. Tengo que hacer limpieza de casetes. ¿Lo ves? Espera, sí, aquí está. Rasputin. Boney M nunca falla. No falla. Rasputin, Russia's greatest love machine.
María Blasco es melómana. Lo que más le gusta es el rock, las guitarras eléctricas. Es seguidora de PJ Harvey o Patti Smith. Ella vivió la presencia de la música en su casa desde muy pequeña. Yo la música, recuerdo que a mi madre le encantaba la música y entonces ponía, pues la radio, compraba discos de la gente que le gustaba. Alguna vez fue a un concierto con mi padre. Entonces lo de la música estaba muy presente en mi casa. No era la música que a mí me gusta, pero el hecho de escuchar música y que la música fuera algo pues que te llevaba a desplazarte, era un concierto, etcétera, era algo como que yo veía. Mi padre compraba casetes, compraba música y las poníamos en el coche, ¿no? Con lo cual, y mi madre también compraba discos y tal. Entonces, pues eso era algo que yo ya estaba ahí. Yo después, cuando a mí me empezó a interesar mi propia música, pues también continuaba haciendo lo mismo. A mi padre le gustaba la Electric Light Orchestra le gustaba mucho también las brass bands estas, entonces en el coche pues ponía esa música y pues eso, es un... Bonnie M, era como que nos encantaba a todos el coche. Claro, después a mí ya me gustó otro tipo de música, más rock, que eso pues es verdad que mis padres no escuchaban rock. En la época de María se estudiaba Educación General Básica, conocida como la EGB, que terminaba a los 14 años. Después, si se continuaba estudiando, una opción era hacer BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, que se implantó en 1975 y que continuó hasta 1990. En BUP había 3 cursos y en tercero se tenía que elegir entre ciencias o letras. Después, si se quería ir a la universidad, había que hacer COU, el curso de orientación universitaria, y después superar los exámenes de selectividad. La elección de ciencias o letras determinaba las carreras que se podían estudiar después. A María le costaba decidir. Optó por las ciencias con cierta pesadumbre y pensaba estudiar alguna ingeniería. Las letras están más presentes en las vidas, ¿no? Porque lees libros, porque, ves las noticias, sabes de la historia. Las ciencias son un poco más lejanas, veía menos claro lo que implicaba estudiar ciencias, o qué era estudiar ciencias, ¿no? Y por eso me costó mucho. Yo sabía que me gustaba la investigación. Al principio pensé que iba a estudiar periodismo, que quería ser periodista, porque era lo que yo veía más en mi día a día como un referente de lo que puede ser investigación, en este caso investigación de hechos, ¿no? Y después contarlo. Pero después la verdad es que lo que pesó más en mí, dije, pues las ciencias va a ser algo más complicado que yo pueda aprender por mi cuenta. Nada, puedes aprenderlo por tu cuenta, todo tienes que tener educación, pero yo lo vi como un reto, como algo más complejo, y entonces por eso elegí ciencias, pero con muchísimo dolor y con muchísima dificultad, ¿no? Porque era renunciar a otras cosas. Yo tenía muy buenas notas, la verdad. Éramos un grupito ahí de 3 amigos, 2 chicos y yo, que éramos pues los que sacábamos las matrículas de honor. Y entonces sí, todos los 3 cogimos ciencias y aunque cogí ciencias no sabía qué quería hacer. Entonces hasta realmente COU, que me hablaron de la biología molecular, yo no me sabía lo que quería estudiar. Buenos días, chicos. Venga, sentaros que empezamos ya. Shh. Alex, siéntate.
Seguro que lo que le estás contando a Manuel puede esperar a después de la clase. Bueno, como ya sabéis, seguimos con las jornadas de orientación para la universidad. Os quiero presentar a nuestro invitado de hoy. Se llama Paco Rodríguez Varela y es biólogo molecular. Prestad mucha atención, porque es una profesión que a algunos de vosotros os puede interesar. Cuando quieras, Paco. Bueno, lo primero quería dar las gracias a Pilar y al instituto por invitarme a participar. Hacía mucho que no venía a San Vicente del Raspeig y estoy encantado de estar aquí. Como ya os ha dicho Pilar en la presentación, yo soy biólogo molecular. Soy profesor en la Universidad de Alicante. Quería empezar esta charla con una pregunta. ¿Alguien aquí sabe qué es la biología molecular? ¿Nadie? Bueno, ya os lo digo yo. La biología molecular es la rama de la biología que estudia los procesos que se desarrollan en los seres vivos desde un punto de vista molecular. ¿Qué significa esto de desde un punto de vista molecular? ¿Alguien sabe lo que es una molécula? Eso lo habéis visto en clase, ¿no? Bueno, ya veo que algunos asentís. Una molécula es un conjunto de átomos que están organizados a través de enlaces químicos. ¿Podéis, por favor, apagar la luz para ver las diapositivas que he traído? Ya voy yo. Gracias. A ver. Ahí está. Eso que veis a la izquierda es un átomo. Y a la derecha, una molécula. Ya sé que todo esto lo habéis visto en clase, pero quería refrescarlo porque esta es la base de nuestro trabajo. ¿Y para qué sirve ser biólogo molecular? Os preguntaréis. Pues para muchas cosas. ¿Alguien ha oído hablar, por ejemplo, de la ingeniería genética? En COU, el curso previo a la universidad, había charlas sobre orientación universitaria y en una de ellas un biólogo de la Universidad de Alicante les contó lo que era la biología molecular. A María le fascinó. Aquel fue un día determinante en su vida. Decidió que quería ser bióloga molecular. Venían pues profesionales de distintas ramas y una de ellas vino un biólogo molecular, que yo no sabía aquello ni lo que era, un biólogo molecular, y nos habló de la biología molecular y yo me quedé fascinada. Entonces yo ahí decidí que yo quería hacer eso. Entonces ya le pregunté, ¿qué tengo que estudiar? Me dijo, pues tienes que estudiar biología. Y yo dije, pero biología es otra cosa, biología son los animales, las plantas, tal. No, me dijo, tienes que estudiar biología y después especializarte en biología molecular. Y yo dije, ¿y eso dónde lo puedo hacer? Entonces me dijo, bueno, pues en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y entonces pues ahí fue mi objetivo, realmente. Una de las compañeras, yo les mencioné esta historia, y una de las compañeras que trabaja en la Universidad de Elche consiguió averiguar, o sea, quién fue este profesor que vino a darnos esta charla. Y bueno, pues es Paco Rodríguez Varela, que fue también el director de tesis de Francis Mójica, que es muy famoso ahora por lo de porque le encontró las secuencias CRISPR, que llevó a la tecnología CRISPR-Cas, etcétera, ¿no? Extraña que fuese él, porque bueno, pues dentro de la comunidad en Alicante, en la zona de Alicante, pues seguramente fue quien llevó la biología molecular allí, ¿no? Y por eso Francis pudo hacer su tesis en biología molecular, etcétera. María no pudo ir al principio a la Universidad Autónoma tal como le recomendaban. Fue a la Universidad de Valencia a regañadientes y en tercero, por iniciativa propia, contactó con los catedráticos de la Autónoma de forma personal para poder hacer una visita. Fue a Madrid y allí le presentaron a Margarita Salas, una de las pioneras de la investigación en biología molecular de España. Salas le dijo que estaba buscando a personas para incorporarlas a su grupo. María Blasco se licenció en 1989 en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid
y en 1993 se doctoró en Bioquímica y Biología Molecular en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa bajo la supervisión de Margarita Salas. Sí, porque a mí me gustan las cosas que pueda aplicar, que me gusta el conocimiento y descubrir, pero que tenga un lado práctico, que yo después lo he intentado poner siempre en práctica, ¿no? Y de hecho lo que yo había ya casi decidido, era hacer una ingeniería, algún tipo de ingeniería, ¿no? Porque era una carrera científica que después también tiene una aplicación. Entonces la biología molecular realmente en ese momento también se llamaba ingeniería genética, porque pues se podían manipular los genes. Antes del CRISPR-Cas también se podían cortar los genes ya, ¿no? Con una cosa que se llama enzimas de restricción, etcétera. Y entonces a mí aquello de manipular la vida, de entender la vida manipulándola, y que claramente tenía aplicaciones muy obvias, pues para, por ejemplo, las enfermedades, etcétera, pues dije, pues esto es lo que me gusta. No, pero yo es que nunca en mi vida, la verdad es que nunca me he planteado si voy a poder hacer algo o no. No sé si es una cosa muy inconsciente, buena o mala, pero es verdad, soy así. Cuando me gusta algo lo tengo que hacer y no pienso si me va a costar mucho, si voy a fracasar o no voy a fracasar. Muchas veces me preguntan, pero es que, claro, es una carrera muy difícil, después no sabes si te va a ir bien, mal. Yo digo, pues yo nunca lo pensé. Yo siempre he hecho lo que me gustaba, y lo mismo que cuando me fui a Estados Unidos, pues yo no sabía si me iba a ir bien o mal, si iba a poder volver, no iba a poder volver, pero siempre he tenido el interés o la inquietud o la fuerza, la necesidad de hacerlo, y esa ha sido mi fuerza. Por el principio, María Blasco, Cadena SER. Blasco es feminista. Una de sus grandes causas ha sido siempre fomentar la igualdad de género dentro y fuera del laboratorio. Creó una oficina de Mujer y Ciencia y es socio de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas. Como directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, impulsó que todos los seminarios y órganos asesores fuesen paritarios y tomó la decisión de no poner reuniones importantes después de las 4 de la tarde para no favorecer a quienes no tienen que conciliar. Sí, eso siempre ha sido, lo decían en mi familia constantemente, ¿no? Me lo decían mis abuelas, que yo creo que mis abuelas eran muy feministas, ahora que lo pienso. Siempre decían, lo más importante para ti es el saber. O sea, tú tienes que conseguir ser una persona que porque va a ser lo único que nadie te va a poder quitar y que te va a dar independencia. Es decir, que eso era la prioridad. O sea, no. Pues que mi familia, la que mandaba era mi abuela era siempre nos había dicho, y mis padres también, tú tienes que ser independiente. Mi otra abuela vivía sola en Alicante, súper independiente. Entonces yo siempre había visto siempre a mujeres que estaban al mando de sus propias vidas, ¿no? No me di cuenta en ningún momento, voy a tener más dificultades, ¿no? Por el hecho de ser una chica. No, porque esto no me lo transmitieron nunca a nadie, entonces ni lo veía. En 1993, nada más terminar el doctorado, María Blasco se incorporó como investigadora en el laboratorio de Carol Greider, Nobel de Medicina en 2009 por el descubrimiento de la telomerasa. Es el laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, la meca de investigación en el estudio del cáncer, la neurobiología, la genética vegetal, la genómica y la bioinformática. 9 de los científicos que han trabajado en él han obtenido el premio Nobel. María Blasco llegó allí con 27 años y a partir de entonces desarrolló una carrera científica de altísimo nivel. Esta cosa de ser feminista o siempre haber valorado, que una mujer puede llegar donde llegue, yo creo que esto empieza con mis abuelas y obviamente después también, de alguna manera está metida en mi cabeza que las mujeres
no que sean más de fiar, pero que bueno, que tienes que, bueno, o sea, que yo elegí después irme con Margarita, después me fui con otra mujer de Estados Unidos, quiero decir que supongo que veía que era un camino más seguro. María Blasco pasó 4 años en Estados Unidos. Regresó a España en 1997, cuando vio que habría dinero y apoyos para la investigación científica. Ella quería montar su propio grupo de investigación. Se estableció como responsable de grupo en el Centro Nacional de Biotecnología, en el CSIC, y constituyó su propio grupo de investigación en el Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología. En 2003 encabezó el grupo de telómeros y telomerasa y dirigió el programa de oncología molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que pasó a dirigir en 2011. Actualmente, uno de los equipos de científicos de este centro investiga sobre una posible terapia que cure las lesiones pulmonares generadas por el coronavirus. Han comprobado que los pacientes con cuadros más severos tienen los telómeros más cortos. Desde su día a día como científica, sigue teniendo presente a la niña que fue. Sí, la reconozco, la tengo presente bastante, yo creo que sigue ahí. Es mi yo más inquieto, más soñador, más inocente si quieres, pero que tiene mucha fuerza, porque al final lo que hace falta para avanzar en esta vida es eso, ¿no? El ser positivo, soñador y tener ganas de cumplir tus sueños, ¿no? Por el principio, María Blasco. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, David Nieto. Interpretación, Eli Zapata, Chupi Llorente, Iván Gisbert y Javier Laorden. Con la colaboración especial de Lucía Pérez y Carlota Mayor. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.